Señor, tú eres bueno y misericordioso. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de tener, Señor, a Leo como profesor. Úsalo, Señor, como lo has usado. Y gracias, Señor, porque Él se ha dispuesto también de una manera excepcional, Señor, a enseñar. Ayúdanos, Señor, te lo suplico, a tener un entendimiento, Señor, correcto nosotros del carácter de una persona, Señor, que enseña la Escritura. Es muy importante, Señor, que nuestro testimonio sea de un testimonio de autoridad para tu gloria y para tu honra. Señor, y ayúdanos, Señor, también a tomar esto, Señor, como exhortación, Señor, y a ponerlo en práctica para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús dejamos esta clase, Señor. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, qué placer una vez más estar aquí con ustedes en esta noche, en esta ocasión, en esta reunión. Lo primero que quiero hacer, hermanos, es enviarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes a la distancia. Les envío un cordial saludo, un abrazo fraterno y realmente, hermanos, quiero expresarles mi gratitud, mi adoración al Señor por permitirnos una vez más reunirnos. Hermanos, la verdad es que esperar 15 días para poder verles a todos ustedes es una tortura. Pero doy gracias a Dios porque tengo esta oportunidad, este privilegio de poder compartir junto a ustedes, no solamente mis hermanos en la fe, a pesar de la distancia, sino también mis amigos, como les dije en la clase pasada, un grupo de amigos, de hermanos, que nos hemos propuesto por 3 meses estudiar juntos cómo enseñar la palabra de Dios de manera expositiva. Para aquellos que sean nuevos en esta reunión, una vez más, mi nombre es Diosmani Benacho, aunque todos me conocen como Leo. Así que, hermanos míos amados, soy Leo para ustedes, desde Honduras, desde Honduras. Como bien dice el título de esta presentación, hermanos, este es un programa de capacitación en enseñanza expositiva. Como bien ya lo ha anunciado anteriormente el pastor Jorge, estaremos por 3 meses reuniéndonos cada 15 días. Eso significa que tendremos 7 reuniones virtuales a través de la plataforma de Zoom. Y en la noche de hoy, hermanos, corresponde la segunda, la segunda lección. La segunda lección. Esta segunda lección la hemos titulado El carácter del maestro expositivo. El carácter del maestro expositivo. La clase pasada que tuvimos el pasado 30 de enero, esa clase, el tema de la clase era el fundamento del maestro expositivo, el fundamento bíblico del maestro expositivo. ¿De qué trata la enseñanza expositiva? ¿De dónde extraemos este concepto? Y la verdad, hermanos, que como bien enseñamos en la ocasión pasada, este no es un concepto que nos hemos inventado, no es un concepto que nos hemos sacado debajo de la manga. Como bien decíamos en la clase pasada, este es el método de Dios y es la manera en la que Dios quiere que enseñemos su palabra. Y en la noche de hoy, hermanos, vamos a abordar juntos este tema que tiene que ver con el carácter del maestro expositivo. Y partiendo desde la próxima lección, la lección número 3 hasta la lección número 7, estaremos considerando el tema de el método del maestro expositivo. Es decir, el fundamento del maestro expositivo, lección 1, lección 2, el carácter del maestro expositivo, y de la lección 3 a la lección 7, el método del maestro expositivo. La primera lección trata acerca de los fundamentos bíblicos de la enseñanza expositiva. La segunda lección tiene que ver con el carácter del expositor bíblico que está dedicado al ministerio de la enseñanza. Y a partir de la tercera lección hasta la lección número 7 estaremos viendo cómo aplicar el método de estudio inductivo a el género narrativo para enseñar de manera expositiva en nuestras iglesias. Sin embargo, hermanos, quisieran introducir esta clase llevándoles a pensar sobre la importancia de considerar el carácter del maestro expositivo. Nuestro carácter personal como expositores de la palabra de Dios es sumamente importante. Este no es un complemento adicional que nosotros
llevamos a nuestra vida como como muchas personas piensan. Esto no es como un amuleto. Esto no es esto no es una simple afirmación. El carácter personal del expositor bíblico constituye la parte esencial en el ministerio de cualquiera que está dedicado a la enseñanza de la palabra de Dios. La pregunta es que quisiera hacerles, y obviamente no espero que ustedes me respondan, solo quiero que piensen en esta pregunta, mis amados hermanos. Y esta pregunta es, ¿qué es más importante para Dios? ¿A qué Dios le da importancia? ¿A lo que hacemos o a lo que somos? Repito nuevamente la pregunta, no quiero que ustedes me respondan, solo quiero que ustedes piensen en esta pregunta. ¿A qué Dios le da más importancia? ¿A lo que hacemos en el ministerio o a lo que somos en el ministerio? Bueno, estoy seguro, y al igual que ustedes, concuerdo en que tanto lo que hacemos como lo que somos es importante para Dios. Ambas cosas son sumamente importantes para Dios. Sin embargo, mis amados hermanos, lo primero, es decir, lo que nosotros hacemos, es el resultado de lo segundo. Es el resultado de lo segundo. No podemos ser buenos, no podemos hacer bien nuestro ministerio sin antes ser lo que somos en el ministerio. Es a eso a lo que me refiero. Hermano, por esta razón es que el carácter en el ministerio no es un asunto secundario. Lo que nos define como maestro expositivo, lo que nos debe caracterizar como expositores bíblicos, no es secundario. ¿Y sabes qué? La inmensa mayoría de la gente piensa que con solo tener elocuencia y manejar algunas técnicas, eso es más que suficiente. Sin embargo, tal como veremos en la noche de hoy, nuestro carácter en el ministerio importa y es muy determinante. Es muy determinante. La palabra de Dios enseña que si usted y yo estamos dedicados al ministerio de la iglesia, usted y yo necesitamos prestarle mucha atención a nuestro carácter. Hermanos, la integridad y el comportamiento adecuado de aquellos que predican, de aquellos que enseñan la palabra de Dios, tendrán un impacto muy profundo en aquellos que reciben el mensaje que predicamos. Los expositores de la palabra de Dios, los maestros de la palabra de Dios, los predicadores de la palabra de Dios, debemos reflejar lo que enseñamos. No seremos, de hecho, lo voy a decir de manera positiva. Si hay algo por lo cual, hermanos, nos van a cuestionar, es por vivir lo que enseñamos. ¿Se imagina qué difícil sería para alguien de tu iglesia a quien estás enseñando la palabra de Dios que en algún momento de tu vida se acerca a ti y te diga que lo que enseñas no es lo mismo que vives? Sería difícil, ¿verdad? Qué difícil sería que alguien te diga eso que acabas de predicar el domingo o eso que acabas de enseñarme el domingo en la escuela dominical no es lo que tú estás viviendo. Sin duda alguna, hermanos, nuestro testimonio, nuestro carácter, nuestro compromiso, nuestro comportamiento, sin duda alguna, daría mayor credibilidad a lo que enseñamos. Nuestro carácter, de alguna manera, tendrá un impacto en la manera en la que otros reciben lo que enseñamos. Hermanos, en el ministerio no se aplica esta frase de haz lo que digo y no lo que yo hago. Necesitamos no solamente enseñar la palabra de Dios de manera verbal, también de manera práctica con nuestro carácter, con la manera en la que vivimos lo que estamos enseñando. Hermanos, si la gente a la que enseñamos la palabra de Dios no está percibiendo que usted y yo no estamos viviendo conforme a los principios bíblicos, es muy probable que esas personas dejen de confiar en lo que usted y yo estamos enseñando.
en lo que usted y yo estamos enseñando. Sin duda alguna, es muy importante que si usted es un predicador o usted es un maestro de la Biblia, si usted es una maestra de la escuela bíblica, si usted tiene algún ministerio de enseñanza encargado en su iglesia local, hermanos, es muy importante que usted y yo cada día busquemos parecernos más a nuestro modelo perfecto, al modelo de lo que debería ser un verdadero siervo de Dios. ¿Y quién es ese modelo? Todos estaremos de acuerdo en que ese modelo a quien nosotros queremos parecernos es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, recuerdan lo que el pastor Santiago mencionó en su carta en el capítulo 3, versículo 1. Es en el libro de Santiago que el pastor nos recuerda cuál es la responsabilidad que ustedes y yo tenemos como maestros y como predicadores. Hermanos, ser maestro de la Biblia, ser un predicador de la Biblia, no es una cosa muy simple. No es algo que usted y yo podamos tomarnos a la ligera. No es como el trabajo que usted desempeña, no es como la vocación que usted desempeña, no es como el oficio que usted desempeña. De hecho, podemos ser corruptos en nuestro trabajo y a la gente le parecerá bien, pero no podemos ser corruptos en nuestro ministerio, porque a Dios no le parece bien. Santiago capítulo 3 versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Fin de la cita. Mis amados hermanos, la pregunta que tengo que hacerte, y esta es la pregunta más importante que vamos a abordar en la noche de hoy, es ¿qué importancia le das a tu carácter? ¿Cuán importante es para ti como un maestro de la palabra de Dios, como un expositor de la palabra de Dios, tu carácter? ¿Cuánta importancia le das? Pues eso precisamente es lo que veremos en la noche de hoy, en nuestra segunda lección. El carácter del maestro expositivo. Y estaremos viendo, hermanos, tres asuntos muy rapiditos. Muy rapiditos. Sé que en una hora es muy difícil resumir todos estos temas, pero trataremos de ver cada uno de estos tres asuntos durante el tiempo que nos queda por tener. El primer asunto que veremos es la vida práctica del maestro expositivo. En segundo lugar, estaremos viendo la vida devocional del maestro expositivo. Y en tercer lugar, estaremos viendo la vida emocional del maestro expositivo. Sin embargo, antes de entrar en el contenido de la clase de hoy, quisiera saber dos opiniones en cuanto al asunto que estaremos abordando en la noche de hoy. ¿Cuánta importancia le das al carácter? Hermano, ¿cuán importante crees que sea considerar nuestro carácter como maestros expositivos? A ver, dos de ustedes que quisieran participar. Vamos a ver. Mi hermano Juan. Vamos a ver, mi hermanito Juan. Sí, señor, me cogió cortico. Pues es supremamente importante, o sea, la verdad que entre más estudia o estudio, hablando por mí mismo, la palabra, o sea, mayor conciencia de pecado tengo y mayor preocupación por obedecer la palabra, ¿verdad? Y, y por pues obedecerla, con eso quiero decir como hacer la vida en la vida Mm, y sabiendo que no soy perfecto y que aún así me va a seguir cayendo, ¿verdad? Y es es lidiar con eso de que, como dice Pablo, ¿verdad? Aunque quiero hacer el bien, hago el mal y vuelvo a los pies de Cristo, vuelvo a pedir perdón, vuelvo a arrepentirme, ¿verdad? Y es esa lucha constante y pues nada, o sea, y creo que se evidencia mucho más fácil, digamos, las fallas en el ministerio más importante en la casa, ¿verdad? Donde ujú. tiende o bueno, para no generalizar, tiendo yo no sé, por situaciones a molestarme. O sea, gracias a Dios que los pecados son de esos respetables que también son serios, pero no son tan graves, ¿verdad? Pero igual, o sea, tenemos que lidiar con ellos todos los días. Así es.
Muy bien. Muchas gracias, mi querido hermano Juan. Sé que la inmensa mayoría de los hermanos acá presentes en la reunión tendrán el mismo criterio que usted. Y la verdad es que, mis amados hermanos, cuanto más estamos eh, exponiendo la palabra de Dios para otros, ya sea desde el púlpito en la mañana a través de la predicación o ya sea en un salón de clases, en una escuela dominical, hermano, más seremos expuestos nosotros mismos. El lugar donde todos nos conocen, hermanos, es en el púlpito cristiano. Haddon Robinson escribió en su libro La predicación expositiva, es en el púlpito donde podemos ser muy transparentes. ¿Saben qué? Porque antes de pararnos en el púlpito, la palabra de Dios nos va a desnudar a todos. No hay manera en la que nosotros estemos enseñando la palabra de Dios y podamos hacerlo con hipocresía. Si tú eres un maestro de la palabra de Dios que ama la palabra de Dios, tus estudiantes bíblicos, aquellos que tienes el privilegio de enseñar la palabra de Dios, te conocerán porque la palabra de Dios te va a desnudar. La palabra de Dios te va a desnudar. Ahora, la pregunta es, ¿tienes miedo que la palabra de Dios te desnude? ¿Tienes miedo que la palabra de Dios te ponga transparente delante de todos? Pues debes prestarle mucha atención a tu carácter. Debes prestarle mucha atención a tu carácter. Entonces, comencemos en primer lugar, mis amados hermanos, por ver la vida práctica del maestro expositivo. La vida práctica del maestro expositivo. Y hermanos, aquí tenemos que partir de una premisa. Aquí tenemos que partir de un principio muy elemental, muy elemental. Pero voy a hacerles una pregunta. Voy a hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que seríamos maestros expositivos, y voy a usar la palabra genuinos, sin antes haber sido salvados? Maestros expositivos hay muchos. Genuinos, solo aquellos que hayan experimentado una obra salvífica, una relación salvífica con Jesucristo. Hermanos, no podemos olvidar que la propia vida del maestro constituye la base en donde surge la enseñanza poderosa de la palabra de Dios. No podemos ser maestros del bien, maestros de la Biblia, sin antes haber experimentado la obra salvadora de Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que partir de este principio. ¿Y saben por qué, hermanos amados? Hermanos amados, porque no son pocas las ocasiones, de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios, que han surgido muchos hombres, y saben qué, muy bien dotados para el ministerio, pero que están desprovistos por completo, que carecen por completo de la palabra de Dios. Note conmigo, por favor, vaya, si usted tiene su Biblia a mano, vaya conmigo al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, en el capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Y escuchemos las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de hombres que parecen muy llenos de gracia, muy elocuentes, muy buenos maestros. Uy, qué lindos maestros. Pero ¿saben qué? No son salvados. Versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. Hermanos, la idea aquí es, no enseñamos en tu nombre, no predicamos la palabra en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y sabes qué? En aquel día, el maestro bueno les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, este pasaje demuestra que la elocuencia y las capacidades
en el ministerio no lo es todo, no lo es todo. Necesitamos un carácter aprobado, pero antes de tener un carácter aprobado, necesitamos experimentar la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Hermanos, la historia de la iglesia, y puedo pasar toda la noche poniéndoles ejemplos de esto que les voy a decir, pero la historia de la iglesia está llena de ejemplos de personas que fueron muy usadas en la soberanía de Dios, que tuvieron un gran desempeño en cuanto a sus dones ministeriales, pero al final de cuentas manifestaron que nunca habían experimentado en su vida la gracia santificante de Dios. Al final de cuentas manifestaron que nada había en su corazón. En cierta ocasión alguien expresó y me encantó muchísimo esta frase, y cito: la vida del ministro es la vida de su ministerio. La vida del ministro es la vida de su ministerio. En otras palabras, si la predicación, si la enseñanza de la si la enseñanza es la comunicación de la verdad de Dios a través de instrumentos humanos como usted y como yo, hermanos, esa verdad así comunicada puede disminuir o puede aumentar en su eficacia para efectuar cambios en otras personas dependiendo de la vida de aquel que la transmite. Es muy probable que usted diga, bueno, la eficacia de la palabra de Dios no depende de mí, depende de aquel que la inspiró, y estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. La autoridad suprema de la palabra de Dios no depende de aquel que la transmite, depende de la propia escritura. Sin embargo, es importante que aquel que transmite la palabra de Dios también tenga un carácter aprobado conforme a la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, al joven pastor Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces nuestro mensaje va a ser bien recibido o mal recibido dependiendo de tu conducta práctica, de la manera en la que tú vives tu vida cristiana. Hermanos, si tu vida es un desorden, si tu vida no es un testimonio cristiano para otros, si tu vida no es un testimonio de la gracia de Dios para otros, ¿cómo puedes esperar que los demás crean lo que les estás enseñando? Si con tu propia vida no les estás mostrando el poder transformador de la gracia de Dios en ti, ¿cómo podemos esperar que la gente crea que el evangelio es poder, el poder transformador de Dios, el poder salvador de Dios para salvación, si nosotros con nuestra vida estamos mostrando todo lo contrario? Hermanos, el carácter cristiano del maestro expositivo es un asunto importante. Es un asunto importante. Un filósofo estadounidense de apellido Waldo Emerson expresó las siguientes palabras. Y hermanos, esta frase, créeme que me estremeció. Esta es una frase que me reventó el alma mientras estaba preparando esta clase para ustedes. Esta frase dice de la siguiente manera: tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. Repito nuevamente, tus acciones hablan tan fuerte, en otras palabras, hablan tan mal de ti que no me dejan oír lo que dices. ¿Qué creen ustedes de esta frase?
¿Qué creen ustedes de esta frase? Hermanos, esta es una frase demoledora. Esto es una frase demoledora. ¿Sabes qué? Esto sería lo peor que usted y yo pudiésemos escuchar como maestros de la palabra de Dios. Si alguien, hermanos, en algún punto se acerca y te dice esta frase, deja de hacer lo que estás haciendo y dedícate a hacer otra cosa, porque no eres apto para el ministerio. Independientemente de quién seas, independientemente de cómo te llames, independientemente de lo que estés haciendo. Si eres pastor, si eres un maestro, si eres una maestra, si tu vida no está en correspondencia con lo que estás enseñando, deja de hacerlo. En otras palabras, deja de ser un enemigo de la cruz. Deja de ser un enemigo de la cruz. Nuestra vida práctica debe ser un reflejo de las convicciones cristianas que tenemos en el Evangelio. Si decimos que el Evangelio nos ha transformado desde adentro hacia afuera, hermanos, ¿cómo podemos estar viviendo de una manera que mostremos lo contrario? La predicación expositiva, la enseñanza expositiva debe estar arraigada en la palabra de Dios. Y la vida del predicador debe estar en consonancia con el mensaje que predica. La vida del predicador debe estar en consonancia con aquello que predica. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 10, él declara estas palabras: vosotros sois testigos y Dios también. Solo un momentito, hermanos. Permíteme, hermanos. Voy a ponerle un momentito, solo un momentito. Se me olvidó poner el cargador. Solo un momento, hermanos. Solo un momento. Perdón, hermanos. Aquí está. Solo un momentito, ya nos ponemos en sintonía nueva. Muy bien. ¿Estamos aquí? Amén. Mi hermano Juan, ¿podrías confirmarme que todo se ve en orden, mi hermano querido? Sí, Perfecto. señor, todo se ve. Muy bien, hermano, gracias. Pensé que había conectado el cargador antes de la reunión y me notificó la computadora que ya estaba casi acabada la batería. Pero hermano, seguimos nuevamente. Estaba citando las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses y es interesante porque en el capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo declara: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermanos, este pasaje demuestra que tanto el apóstol Pablo como sus compañeros se presentaron a sí mismos como modelos vivos del poder transformador de la palabra de Dios. Su mensaje se vio respaldado por una conducta íntegra. Note que el texto dice: cuán santa, justa e irreprensiblemente me comporté entre ustedes. Cuando el apóstol Pablo y sus demás colaboradores llegaron a Tesalónica y predicaron la palabra de Dios, el mensaje que proclamaron se vio respaldado por una conducta intachable. Hermanos, ese es el patrón bíblico. Ese es el patrón bíblico. Predicadores de la palabra de Dios, predicadores fidedignos, porque recordemos también que la iglesia primitiva se vio afectada por falsos maestros que enseñaron, que estuvieron
caminando y entrando y pervirtiendo el mensaje del evangelio. Sin embargo, su conducta dijo mucho acerca o estaba muy distante de lo que ellos enseñaban. Hermanos, como ministros del evangelio, como servidores de Dios, no solamente estamos llamados a proclamar la sana doctrina como un mandato de Dios en su palabra, también estamos llamados a encarnar, a que la gente vea de manera práctica esa doctrina que estamos predicando. El apóstol Pablo, dirigiéndose al joven pastor Tito en el capítulo 2, versículo 7, le dice, preséntate a ti mismo como un ejemplo de piedad. Preséntate a ti mismo como un ejemplo de piedad. Mis amados hermanos, para ir concluyendo este primer asunto, no permitas, hermano, no permitas que un descuido de tu conducta cristiana ponga en tela de juicio el mensaje que estás predicando. No permitas que tu testimonio cristiano arruine de alguna manera el mensaje que estás proclamando. Que la gente que te escucha, ya sea desde el púlpito a través de la predicación, o el domingo en la mañana en la escuela dominical, o cualquier otro día en la semana mientras enseñas la palabra de Dios, que el mensaje fiel y verdadero de la palabra de Dios no se vea arruinado por descuidar tu conducta práctica, tu vida práctica como un maestro de la palabra de Dios. Ahora sí, quisiera escuchar su criterio personal acerca de este primer asunto, de la vida práctica del maestro, de la vida práctica. ¿Qué consideran, hermanos, acerca de todo lo que hemos estado conversando hasta este punto? A ver, ¿quién quisiera opinar? ¿Quién quisiera participar? Vamos a ver, mi hermano Juan, una vez más, sin ningún tipo de problema, no hay problema. Em, una cosa que estaba aquí tomando notas, de acuerdo con todo lo que estabas diciendo, pero creo que el carácter, o sea, tu mensaje estaba muy centrado, digamos, al maestro, que es el tema de esta reunión, pero creo que eso aplica para cualquier cristiano, si no sea maestro, porque todos somos maestros en el hogar, ¿verdad? Si no lo llevemos más allá y la palabra nos lleva a predicar el evangelio a todo el mundo, entonces cuando lo hacemos, si finalmente nuestro carácter, el testimonio no va en línea con el evangelio, pues entonces estamos enseñándole a nuestras esposas en una discusión, a nuestros hijos, para tratar de criarlos con autoridad bíblica, pues pierde completamente toda el fundamento. Así es, mi amado hermano. Como recuerden lo que enseñamos, hermanos, en la clase pasada, en la lección pasada. Nosotros necesitamos aprender a ser maestros de la palabra de Dios, no solamente por el ministerio que desarrollamos en la iglesia, no solamente porque eres un pastor que predicas el domingo o porque eres un maestro de escuela dominical. Recordemos que necesitamos aprender a enseñar la palabra de Dios también por la responsabilidad que tenemos en el hogar, ya sea como esposo, ya sea como madre, incluso como hijo. Y no solamente eso, sino también para cumplir fielmente nuestro llamado a la gran comisión, para enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, en esta semana escuchaba un sermón del pastor Henry Tolopilo y él cuenta la historia de que en cierta ocasión fue a corregir a uno de sus hijos. No, perdón, él estaba enojado con su esposa, sucedió algo en el hogar y él no reaccionó adecuadamente en una situación con su esposa. Y uno de sus hijos le dijo, papá, ¿por qué estás reaccionando con enojo? Eso no es lo que me has estado enseñando. Y dice que él lo primero que pensó fue, pero ¿y este quién es? Este debería respetarme, yo soy papá. Pero en el fondo de su corazón fue contristado por la verdad de la palabra de Dios y tuvo que reconocer que en ese momento su carácter había echado por tierra todo lo que le había estado enseñando a su hijo. Y en vez de ahora tocar el asunto del enojo, también le dio una nueva lección a su hijo acerca de la humildad. Y tuvo que reconocer, no solamente delante de su esposa, sino también delante de sus hijos, con humildad, su error y su equivocación. Hermanos, la conducta tendrá
serias implicaciones. ¿Afirmará la eficacia del mensaje que proclamas? O hermano, lo va a echar todo por tierra. ¿Y saben qué? Lo peor de todo es que así, en un abrir y cerrar de ojos, en el más pequeño descuido, lo echamos todo a perder. Lo echamos todo a perder. Imagínense, el predicador acaba de predicar el domingo en la mañana, un excelente mensaje, bien elaborado, con toda la de la ley, como decimos. Y solo porque sus hijos botaron el refresco o el café o el termo de café en la alfombra del carro, perdiste la santidad, perdiste la compostura y mandaste a tu hijo al infierno con tus palabras. Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos podemos manchar, podemos denigrar con nuestra conducta práctica el mensaje que predicamos. Si eres un creyente salvado en Jesucristo y estás dedicado al ministerio de la palabra de Dios, debes prestarle mucha atención a tu carácter, especialmente a tu conducta práctica. Pero no solamente a tu conducta práctica, hermanos, también a tu vida devocional. Y este es el segundo asunto que vamos a estar recordando. Tu vida devocional, la vida devocional del maestro expositivo, la vida devocional del maestro expositivo. En cierta ocasión escuché a alguien que dijo, el predicador es lo que es en sus rodillas. El predicador es lo que es en sus rodillas. Pero no solamente lo que es en sus rodillas, también por el tiempo que pasa apegado al libro, a su libro, a su único libro. Hermanos, ¿de qué trata la vida devocional del maestro? ¿En qué está relacionada? ¿En qué está basada? Bueno, el maestro expositivo es aquel que se mantiene apegado a la palabra de Dios. El maestro expositivo es aquel cuya vida devocional demuestra su compromiso con la palabra de Dios. Leer libros es muy bueno. Leer libros cristianos es sumamente bueno. Pero leer el libro de Dios es lo mejor que harás en tu vida. En cierta ocasión escuché una frase del pastor Josías Rauman y él dijo, todo cristiano debería ser una persona de un libro. Fin de la cita. Hermanos, ¿de cuál libro deberíamos ser? Obviamente la respuesta es muy clara. De la Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia. Si hay un libro que usted y yo deberíamos conocer desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, es la palabra de Dios. No solamente como cristianos, sino especialmente por el ministerio que realizamos. Hermano, ¿cómo podemos ser maestros de la palabra de Dios si no conocemos lo que la palabra de Dios dice? Miren las implicaciones, hermano. Miren las implicaciones. Usted puede conocer de tecnología, de inteligencia artificial, de astrología, de biología, de geografía, de política. Pero si usted como maestro de la palabra de Dios no conoce la palabra de Dios, pues entonces, para qué enseña? ¿Por qué se dedica a este ministerio? Mejor dedíquese a cualquier hacer otra cosa, pero si usted no conoce la palabra de Dios, usted no debería estar desarrollando este ministerio. El maestro expositivo es alguien que tiene un compromiso, hermanos, muy serio con la palabra de Dios. Recordemos
Las palabras del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. En segunda Timoteo capítulo 3 versículo 15, y él le decía de esta manera, y que desde la niñez, haciendo alusión a la niñez de Timoteo, el pastor Timoteo, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y miren cómo el apóstol Pablo declara, hermano, cuál es la función principal acá de la palabra. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Pues tal como vemos en este pasaje, el conocimiento de la palabra de Dios conduce a aquellos que la escuchan a la fe en Cristo Jesús. Entonces, al escuchar esto, obviamente tiene que venirnos a nuestra mente las palabras del apóstol Pablo a los romanos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Pero la palabra de Dios no solamente nos conduce a la fe en Jesucristo, también nos conduce a la salvación que es únicamente por Él. La única salvación que está disponible en Jesucristo. Por eso es que nosotros necesitamos, hermanos, conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el medio a través del cual conducimos a aquellos que nos escuchan a conocer a Jesucristo. Conocer acerca de la salvación en Él. Sin embargo, esta no es la única función de la palabra de Dios. Siguiendo acá en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, la palabra de Dios declara, toda la escritura es inspirada por Dios, lo cual habla obviamente de su origen, de dónde procede, de origen inspirada, de cuál es su fuente. Su fuente es Dios mismo. El apóstol Pablo pasa después no solamente a declarar la fuente o de dónde procede las escrituras, sino también su utilidad, y habla de una utilidad cuádruple. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios no solamente nos ha sido dada para conducir a otros, incluso conducirnos a nosotros mismos a la salvación, sino también ya una vez alcanzada la salvación que solamente está disponible en Jesucristo, pues perfeccionar a los santos y provocar en ellos el crecimiento espiritual que Dios demanda en su palabra. Las escrituras nos fueron dadas para nuestro perfeccionamiento, para nuestro crecimiento como hombres de Dios, como siervos de Dios dedicados al ministerio de Dios. La totalidad de la revelación de la palabra de Dios debería tener como esta función principal, hermanos, un efecto santificador en nuestra vida personal. Cuanto más nos alimentamos y nos adentramos en la palabra de Dios, más podemos consagrarnos y manifestar la conducta que Él quiere de nosotros. Ningún predicador expositivo, ningún maestro expositivo está equipado para predicar la palabra de Dios solo porque tiene el don para analizar un texto, o solo porque tiene la capacidad para analizar un texto, o solo porque conoce las técnicas para analizar un texto. El maestro expositivo que expone la palabra de Dios debería utilizar la palabra de Dios para su santificación personal. Y entonces así estamos en condiciones de enseñar la palabra de Dios a otros. Hermanos, sé que me estoy adelantando en lo que les estoy diciendo, pero en la siguiente lección veremos cuál es el concepto de enseñanza expositiva. Y la enseñanza expositiva tiene que ver con extraer el principio teológico de la palabra de Dios a través del método correcto para aplicarlo primero a nuestra propia vida y luego a través de nosotros a nuestros oyentes, ya sea la iglesia
o al grupo que tenemos el privilegio de enseñar. Pero hermanos, si no nos dedicamos por completo al estudio de la palabra de Dios, ¿de qué manera podemos lidiar con nuestra santificación personal y luego provocar el crecimiento espiritual en otros? Necesitamos ser maestros expositivos apegados a la palabra de Dios. La pregunta que tengo que hacerte es, ¿qué estás haciendo o qué resoluciones estás tomando en tu vida para volverte un maestro de la palabra de Dios que ama y está comprometido con la palabra de Dios? Te la voy a preguntar más sencillo. ¿Qué tiempo le estás dedicando todos los días a estudiar la palabra de Dios? No solamente para enseñarla a otros, sino para aplicarla principalmente a tu vida. ¿Qué tiempo le estás dedicando? ¿Crees que le estás dedicando el tiempo suficiente? Si no le estás dedicando el tiempo suficiente, pues esta es una buena razón para un buen comienzo, para un nuevo comienzo. Si estás pensando dedicarte al ministerio de la palabra de Dios en la iglesia, pues comienza por comprometerte con la palabra de Dios de manera personal. El profeta Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y hermanos, tenemos el Salmo 119 a nuestra disposición para conocer la experiencia de un creyente que ama por completo la palabra de Dios como miel para sus labios, como el mejor tesoro. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, el maestro expositivo no es alguien que solamente está apegado a la palabra de Dios en su vida devocional. El maestro expositivo es aquel que también se mantiene apegado a la oración cristiana, a la oración cristiana. No solamente se nos ha dado la palabra de Dios para que nos alimentemos y crezcamos espiritualmente, también nos ha sido dada la oración como un medio de gracia o una disciplina espiritual para que por medio de ella, hermano, crezcamos en nuestra fe, en nuestra devoción, en nuestra dependencia, en nuestro compromiso, en nuestra santificación con el Señor. Recuerden la frase que les dije al principio, lo que el predicador es, lo es cuando está de rodillas, cuando está de rodillas. El predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, expresó, mis mejores sermones fueron aquellos que salieron de mis tiempos de rodilla. Mis mejores sermones fueron aquellos que salieron de mi tiempo en mis rodillas. La predicación o la enseñanza de la palabra de Dios ha caído, hermanos, en un mal tiempo. No solamente debido a la falla de los ministros en la aplicación personal de la palabra de Dios, también en la falla de los ministros en el asunto de la oración privada. Hermanos, es triste decirlo, pero tenemos muchos predicadores y maestros en nuestras iglesias que, número uno, no tienen un apego a la palabra de Dios, y número dos, no tienen un apego a la oración privada, a la oración cristiana. Pasan muy poco tiempo en la oración, muy poco tiempo dependiendo del poder de Dios para comunicar su mensaje de una manera que sea autoritaria, una manera que sea eficaz, una manera que traiga resultados que Dios ha demandado. Hermanos, ni usted ni yo estamos preparados para hablar a los hombres
si antes no haber estado orando por ellos en oración? No estamos preparados para comunicar la palabra de Dios si esa verdad que vamos a comunicar no ha cambiado primero en nuestros corazones. Pero no solamente si no ha cambiado primero en nuestros corazones, ¿cómo podemos, hermanos, predicar un mensaje para aquellos en quienes no hemos estado orando? Es como cuando sales a evangelizar. Hermano, ¿en quién estás confiando para que otros alcancen salvación? ¿En tus capacidades? ¿En tus habilidades como un evangelista? Cuando vas el domingo en la mañana y enseñas la palabra de Dios, ya sea desde el púlpito, a través de la predicación o en un aula en la escuela dominical, ¿en quién estás confiando para que esa verdad que estás comunicando produzca los efectos que estás esperando? ¿En ti? Hermano, ¿sabes cuándo demostramos que eso no es así? Cuando dependemos en el Señor en oración. ¿Saben por qué? Porque eso mismo fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso mismo fue lo que hicieron los apóstoles en el primer siglo. Primero nuestro Señor Jesucristo, luego sus discípulos y apóstoles, y ellos nos dieron el ejemplo a nosotros para que podamos vivir una vida apegada a la oración cristiana. La pregunta es, semejante a la que les acabo de hacer, ¿qué tiempo estás dedicando mientras a orar, mientras te preparas para enseñar la palabra de Dios a otros? ¿Qué tiempo estás dedicando a la oración privada, a tu oración personal, a tu tiempo con Dios, tu tiempo en lo secreto con tu Padre que te ve en lo secreto? ¿Qué tiempo estás dedicando a orar durante la semana antes de enseñar a otros su palabra? Hermanos, ese es un asunto importante. De hecho, en la próxima reunión, se van a dar cuenta que la vida devocional es el primer requisito y es el primer paso en el método inductivo. Comenzamos en la palabra y en la oración y terminamos en la palabra y en la oración. Hermanos, no comenzamos analizando el texto. No comenzamos observando el texto. Comenzamos nuestro proceso de predicación y de enseñanza orando y leyendo la palabra de Dios, dependiendo del Señor para proclamar su palabra a aquellos que nos escuchan. He dejado una frase aquí del pastor eh, Spurgeon, Charles Spurgeon, en el cuaderno de estudiante que me gustaría que lean. Esa es una frase que aparece en su libro titulado Discurso a mis estudiantes, que es una frase que sé que va a ser muy, muy oportuna para su vida. Vamos a leerla después, ahorita no ahora no, perdón, por cuestiones de tiempo, pero ahí se las dejo en el cuaderno de estudiante. Hermanos, así como la vida práctica es muy importante para ayudar en nuestro ministerio como maestros expositivos, así también lo es nuestra vida devocional. Nuestra vida devocional. Pero no solamente nuestra vida práctica, nuestra vida devocional, también lo es, hermanos, nuestra vida emocional. Hermanos, lo que sucede en nuestros corazones, qué es lo que determina, qué es lo que nos motiva. Hermanos, no basta simplemente con tener la doctrina cristiana, la conducta cristiana. Hermanos, necesitamos también asegurarnos de tener las emociones adecuadas. ¿Ok? Las emociones adecuadas. Esto es lo que se conoce como la ortopatía. La ortodoxia tiene que ver con la enseñanza de la doctrina correcta. La ortopraxis tiene que ver con la práctica de la doctrina correcta.
mientras que la ortopatía tiene que ver con la práctica de las emociones correctas. Y en el ministerio expositivo, estas tres están en sintonía: ortodoxia, ortopraxis, ortopatía. Ortodoxia, la doctrina correcta; ortopraxis, la conducta correcta; ortopatía, las emociones correctas. En primer lugar, el maestro expositivo teme a Dios. Se caracteriza por alguien que tiene un temor de Dios. Hermanos, el temor a Dios es una actitud, es una disposición de nuestro corazón que deberíamos considerar como la meta más importante, nuestro deleite más grande. Hermano, ¿qué es lo que más te preocupa en el ministerio? ¿Qué es lo que más te preocupa en el ministerio? ¿Lo que la gente piensa de ti, lo que los hombres piensan de ti, o lo que Dios piensa de ti? ¿Qué es más importante? ¿Qué te preocupa más? ¿Prefieres diluir el mensaje de la palabra de Dios para no provocar que la gente hable mal de ti? ¿O prefieres mantenerte fiel, temeroso de Dios, temeroso de su palabra, comunicando su palabra, aun cuando eso implique que los demás hablen mal de ti, o te desvaloren, o te menosprecien? ¿Qué es lo más importante en ti? ¿Qué es lo que más te preocupa? Sin duda alguna, lo que más nos debería preocupar es mantenernos fieles al Señor, aunque nuestro mensaje, aunque el mensaje que proclamamos no le guste a los demás. No le guste a los demás. Bien lo decían los apóstoles cuando estuvieron encarcelados en el libro de los Hechos. Mejor es obedecer al Señor que obedecer a los hombres. En otras palabras, es mejor tener temor de Dios por agradar a Dios y a su verdad que tener temor de los hombres. Entonces, la primera emoción correcta que deberíamos tener es temor de Dios. La segunda emoción, mis amados hermanos, es amor por la verdad de Dios. Amor por la verdad de Dios. Deberíamos ser caracterizados por maestros, por siervos que aman la verdad. Estamos llamados a declarar todo el consejo de Dios, como vemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 27. No hay un momento en el que usted y yo tengamos que poner en apuros o diluir o tergiversar la verdad de la palabra de Dios para persuadir de una mejor manera a los hombres. No, hermanos, no hagamos eso. Así como debemos temer a Dios, también debemos amar su verdad. Nada debería ser más agradable para nosotros que su verdad, que su verdad. Estamos llamados a comunicar el evangelio, aun cuando ese evangelio le duela a los pecadores. A los pecadores. Ya termino, hermanos. Son las 7:15. Solo regálame un minutito. Perdón, 8:15 y ya termino. Solo con esto. Hágale, Leo, hágale. El pastor Park Washer expresó lo siguiente: ¿por qué tienes miedo que la gente se ofenda con la verdad que proclamas? ¿Por qué tienes miedo que la gente se ofenda con la verdad que proclamas? Ellos han estado toda la vida ofendiendo a Dios por su pecado y no les ha importado. Fin de la cita. Hermano, si es una verdad agradable o desagradable, el amor por la verdad de Dios nos debe motivar a que el mundo entero la conozca. ¿Le gusta al que lo escuche o no le guste? Hermano, no depende del mensajero, depende de la verdad.
depende de la verdad. Y usted y yo debemos estar comprometidos con la verdad. Aquellos que enseñamos la palabra de Dios, se nos compara con los heraldos. Heraldos. No les voy a preguntar si ustedes saben qué es un heraldo o no, porque me imagino que saben quién es un heraldo. Un heraldo en los tiempos antiguos era un mensajero real, era un mensajero del rey. El heraldo era el encargado de llevar el mensaje del rey al pueblo más cercano o a donde le era mandado a llevar ese mensaje. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? Número uno, que el heraldo tenía que comunicar el mensaje del rey tal cual había sido enviado. Número dos, el heraldo no podía cambiar el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque le costaba su propia vida. Hermanos, así deberíamos nosotros considerar el sagrado ministerio al cual fuimos enseñados, fuimos llamados. Hermanos, somos comisionados por el Señor, el Rey del universo, para comunicar su verdad. ¿Y sabes qué? No podemos cambiarla. Así como el heraldo del rey comunicaba la verdad al pueblo sin cambiarla y a pesar de cómo el pueblo la recibía, así también deberíamos hacerlo nosotros, por temor al Señor y por amor a su verdad. Pero no solamente por temor al Señor y por amor a su verdad, sino también para mostrar nuestra compasión, nuestra preocupación y nuestro interés por las almas de aquellos que nos escuchan, por las almas de aquellos que nos escuchan. Tengo mucho más que decir acerca de esto, pero se los voy a dejar en el cuaderno de estudiante. Solo quiero terminar con esta frase del pastor Robert Murray McCheyne. El hombre que más te ama es el hombre que te dice más de la verdad acerca de ti mismo. El hombre que más te ama es el hombre que te dice más de la verdad acerca de ti mismo. Hermanos, si diluimos el mensaje de la palabra de Dios a aquellos que lo comunicamos, no los estamos amando, no estamos mostrando preocupación, no estamos mostrando interés. Como maestros expositivos debemos temer a Dios, amar la verdad y preocuparnos por los hombres. Y eso implica mantenerte fiel al mensaje de la palabra de Dios que estás llamado a enseñar. Mis amados hermanos, hasta aquí la lección del día de hoy. Antes de irnos en un minuto, quisiera saber sus reacciones. ¿Qué les ha parecido el tema de la clase del día de hoy? ¿Creen que es importante, mis amados hermanos, abordar